Hoy en Encuentros con de CGT Metal Madrid tenemos a Ainara Legardón, artista y autora con una larga trayectoria que después del rock de guitarras eléctricas se ha ido adentando en formatos más experimentales y difíciles de clasificar, siempre desde el marco de una irrenunciable autogestión. Compagina su actividad artística con trabajos relacionados con los derechos de autoría y últimamente se ha convertido en una voz de referencia en todo relacionado con el impacto de la inteligencia artificial en la creación y difusión de la cultura. Comenzamos. Dices que me escuchas respirar, me contengo hasta quebrar. Donde mires, quémate allí, donde oigas, búscate allí, donde pienses, estarás a salvo de ti. En tu web, ainaralegardon.com, se ve que desarrollas una actividad tanto de música como de formadora, y siendo como eres un artista que apuesta a la autogestión como nuestro sindicato CGT, ¿cómo empezaste a interesarte en formar a otros artistas? Pues ya empezó hace bastantes años, yo diría que unos, bueno, a principios, mediados de los años 2000, ¿no? Cuando yo decido en el año 2003 crear mi propio sello discográfico y autogestionar mi carrera, lo hago por una razón, y es porque durante los años 90 pues, tuve bastantes malas experiencias con la industria musical, ¿no? Bueno, contratos que quizá no debería haber firmado, de haberlo pensado mejor, y otros que a lo mejor debería haber firmado y no firmé, ¿no? Entonces, pues me di cuenta de que los mecanismos que mueven toda la industria musical no iban conmigo, y decidí autogestionarme. Como os digo, pues fue en 2003 cuando pongo en marcha ese sello discográfico y esa, bueno, pues, infraestructura para poder grabar por mi cuenta, montar mis propios conciertos, montar también conciertos de otros grupos que en aquel momento, yo viviendo en Madrid, pues tenía contactos aquí en Euskadi, pero eran grupos que igual de otra manera no podían venir si no es a través bueno, de esas redes que se crean y que se crean a través de la autogestión y de los colectivos. Pues con todo esto conformé una experiencia que era interesante compartir con otra gente, ¿no? La gente pues decía, pues me quiero autogestionar, quiero producir mi propio disco, quiero sacar mi propio material sin intermediarios, ¿cómo lo hago? Y al principio pues empecé pues de forma totalmente casual, pues teniendo una conversación en un bar, explicando cómo, pues mira, tienes que sacar el depósito legal, que es esto, que tienes que ir no sé dónde, y luego cuidado al ir a la fábrica, porque, ¿no? Pues todos esos consejos o pasos que una tiene que dar para autogestionarse, que yo aprendí pues también compartiendo información con otros grupos amigos, como podían ser Rosvita, por ejemplo, Dos, con la gente que conformamos un colectivo que se llamó Famelia en Madrid, de 2003 a 2006, y esa gente que me iba preguntando y a la que yo iba al principio simplemente dando consejos o dando un contacto de una fábrica o dando un contacto de alguien, pues se convirtió ya en una avalancha de consultas con los años que tuve que canalizar, ¿no? Y luego ya pues de forma paralela mi interés por el estudio y la investigación de la propiedad intelectual me llevó a profesionalizarme en ese campo, ¿no? Como asesora, y ahora pues nada, canalizo esa parte o esa faceta de divulgadora de la propiedad intelectual, de los derechos de autoría, de la autogestión, de cómo poner en el mundo tu material sin interferencias, pues a través de una plataforma que es legardon.net, de cursos, talleres y un podcast con el que hacemos divulgación de propiedad intelectual, se llama Autoría, también con la voluntad de manifestar un lenguaje neutro, no hablar de derechos de autor todo el rato, sino de derechos de autoría, de utilizar esa parte inclusiva y de borrar todos los imaginarios masculinizados que en el mundo de la propiedad intelectual son muchos, y de la industria musical también. Y bueno, pues a través de legardon.net llevo a cabo esa labor
de formación y de divulgación, y en ainaralegardon.com pues está, digamos, la parte más artística, la parte más de blog, de opinión, de reflexiones personales. Sí, encima con esto de los derechos de autor, que en muchos casos, Autoría. autoría, ¿Ves? que en muchos de los casos los artistas han ido del amateurismo al malabarismo casi, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Nosotros que hemos hecho un acto hace poco en Sí. Madrid sobre este tema precisamente, Sí. que mostraba por la preocupación dentro de los artistas de... Eso es. Sí, haces las cosas como buenamente puedes al principio, porque tampoco os hablo, claro, de hace 21 años, el acceso a la información no era Era el muy que distinto. existe ahora, ¿no? Pensad que yo empecé a autogestionarme y no tenía un ordenador propio en casa, que lo haces desde, bueno, desde mandar cartas postales, ¿no? O hacer llamadas a fijos. Y bueno, pues era otro mundo, pero ahora sí que hay canales para compartir información y para colectivizar todas estas experiencias. Vienes del rock, haces bandas sonoras y tienes también una faceta experimental. Ahora mismo, ¿dónde te sientes más cómoda tocando? ¿En una sala, teatro, festival de música o museo? ¿O un poco todo ello? Un poco todo ello y más que nada me siento cómoda donde haya alguien que quiera escuchar. Da igual el contexto, pero para mí ahora lo más importante para que yo sienta que lo que estoy haciendo tiene algún sentido, pues es que haya alguien que tenga una actitud de escucha atenta. Y bueno, te diría que todas esas espacios o lugares que has mencionado, de todos ellos, quizá el festival es el que menos me representa, pero tampoco es así, porque acabo de venir de tocar del Festival Tesla de experimentación sonora y visual en León, y claro, todo depende de cómo sea ese festival, de cómo sea esa sala, de cómo sea ese museo o ese entorno, o incluso contextos naturales y rurales. Hago muchas intervenciones en entornos naturales, en pueblos semi-abandonados, en lugares en que en principio pues, no te esperas que pueda haber un concierto o una performance sonora o una intervención artística, y eso a mí es de lo que más estoy disfrutando últimamente, cuando me encargan preparar una pieza específicamente para un contexto determinado, sea un contexto natural, acústico, o sea un contexto histórico, ¿no? Porque, bueno, pues mira, queremos recuperar la historia industrial de esta zona, que ahora está deshabitada, pero pasó esto en esta zona. ¿Por qué se deshabitó? Pues porque dejó de pasar el tren por aquí, o por un montón de cosas, y el ir a trabajar in situ, a informarte, a hacer entrevistas con la gente que vive allí o vivía allí, creas como una narrativa, creas una pieza que ya trasciende el mero concierto para ser una pieza escénica o para ser una intervención artística de otro tipo, en la que haces partícipe y protagonista ese entorno y la acústica de ese lugar y sobre todo, claro, la gente de ese lugar se siente representada, se siente acogida, siente una intimidad en esos momentos que yo disfruto mucho. Ese tipo ¿Cuánto te suele llevar crear un ambiente Depende. Bueno, de media? Claro, sí, no siempre será... normalmente suelen pedirme que vaya durante varias semanas a un sitio, que pueden ser separadas en el tiempo, ¿no? Al principio pues hay una labor de prospección, de localización, de elección del lugar, después de investigación y después ya de sacar todo el equipo de sonido en el lugar donde se haya elegido. La última, por ejemplo, la última o la penúltima, ya no sé, la última, sí, bajo el Puente Viejo de Boñar, en León, para sonar en ese ojo del puente que yo había elegido, con el agua al lado, en una localidad en la que la importancia del agua, donde había habido un balneario, donde había habido vida en torno al agua, era muy importante. Todo eso lo incorporas en la pieza. Por ejemplo, en La Rioja, el año anterior, hice 3 intervenciones artísticas en pueblos, fue en Pero Blasco, en Munilla, en Arnedillo,
en zonas que habían tenido un interés industrial tremendo, con fábricas textiles que están ahora, zapatos, eso es, calzado, mantas, y ahora están abandonadas. Entonces pude acceder a alguna de esas fábricas, hacer grabaciones allí, incluso en una de las localizaciones me monté un instrumento con la base de una máquina de coser, con varios peines de un telar antiguo que me proporcionó una anticuaria. Entonces tienes todo ese trabajo, es súper bonito, decir, ¿cómo hago de esto un instrumento? Y a esa serie de 3 intervenciones la llamé Oír con el recuerdo, porque realmente las personas que allí se congregaron, que pertenecían a estas localidades, pues me decían, me has hecho recordar los sonidos de mi infancia, también tomé como partituras las formulaciones de los tintes químicos que las mujeres mayores de esos pueblos decían que cuando se aplicaban los ríos bajaban de color. Entonces, bueno, todo eso, con ese imaginario de esos lugares, vas creando una pieza, ¿no? Y pues tuve la suerte de contar con personas que me asesoraron, como os digo, Chus, se llamaba Chus, de Momo, que es esa tienda de antigüedades preciosa, tenía documentos antiguos que me dejó ver, que me dejó examinar, formulaciones químicas, y es alucinante poder trabajar así. Esto nos llevó varios meses. Ostras. Varios meses de ir y venir a Arnedillo. En Arnedillo lo hicimos en el antiguo túnel del tren de vía estrecha, que era por donde iban las mercancías también, y el que llevaba, como no, al balneario de Arnedillo. Otra vez el agua, otra vez la importancia del agua en esas zonas rurales que de repente se deshabitan porque deja de pasar un tren, o el agua ya no, o llega la electricidad y ya el agua que movía los molinos ya no tiene tanta importancia, y aprendes un montón. O sea, otras en Lugo, por ejemplo, en una aldea de Lugo, una intervención en una iglesia. Siempre, claro, ¿qué pasa con esto? Que son cosas que se hacen una sola vez, son efímeras, y es todo un trabajazo enorme para que suceda una sola vez. Pero a mí eso es lo que me fascina también, ¿no? Sí, te gusta la idea. Me gusta la idea de que sea algo único, algo no replicable. Además pido que se apaguen los teléfonos móviles, que en ese momento la gente esté allí conmigo y se olvide de ver las cosas por una pantallita pequeña o de grabar algo que se va a descontextualizar, ¿no? Claro, todo esto que estábamos hablando en torno a pueblos, con digamos, la inmediatez constante en la que vivimos, ¿no? Sí. Incluso con Spotify, que sí, es como todo las el redes rato. sociales, el tener que compartir nuestra vida cada segundo de nuestra existencia, parece que tiene que ser visibilizado y compartido en un escaparate que no es verdad, ¿no? Que no es real o todo lo que pasa ahí, pues tiene su doble cara y bueno, yo estoy un poco en otro lado, en el pensar en la humanización de las cosas, en pensar en la belleza de lo efímero, de lo que pasa solo una vez, de lo que ocurre aquí y ahora y ya está, y no se puede compartir porque es imposible compartir esa experiencia en un plano, en un cuadradito plano, ¿no? Oigo habitualmente decir a artistas, por ejemplo, que se dedican a la escultura, que la escultura se ha hecho plana porque la gente que crea escultura como puedo decir, pintura, arte plástico en general, porque tiene que ser instagrameable. Entonces, como pesa más, Dictadura. eso es, tiene más importancia la documentación de la pieza que la pieza en sí, para que quede bien en redes sociales, en concreto en Instagram, pues parece que hay que hacer las obras de una determinada manera, y eso está afectando. Al igual que siempre ha afectado en música, el formato en el que se ha compartido la grabación de esa música siempre ha afectado, ¿no? Ahora hablamos mucho de Spotify, cómo está afectando a la duración de las canciones, dónde entra el estribillo, tipo de compresión, tipo de instrumentación, tipo de todo, pero siempre ha sido así. Cuando en el vinilo cabían las canciones que cabían, yo tengo singles de 7 pulgadas en los que
en la cara A empieza la canción, se corta y sigue en la cara B, porque no había otra manera de hacerlo, ¿no? Y cuando llega el CD, pues de repente tenemos CDs de 60 y pico minutos, porque ese formato nos permitía hacer álbumes tan largos. Siempre el formato ha caracterizado a la forma de creación, pero claro, la forma de creación, cuando estamos hablando de arte plástico, es que el propio formato es esa obra de arte, no es la foto de la obra de arte, ¿no? Ahí ya empezamos a entrar en otros terrenos. NFTs y todo ese Bueno, tema. Wow, ¿quieres entrar ahí? No, No lo sé. Bueno, vale. Tu disco homónimo, producido por Xavier Erquicia, en 2017 marca un antes y después en tu carrera, no solo por la utilización del castellano. Sí. Ahora mismo trabajas en un esquema disco, promoción, gira, componer, disco. Bueno, el nuevo contexto digital ya no tiene sentido. Bueno, empiezo por la última parte de tu pregunta. Evidentemente las formas de compartición de música han cambiado. De hecho, hace un par de días vi un webinar que había hecho un representante del gobierno vasco para explicar el cambio que han hecho en las ayudas a la producción musical que da el gobierno vasco, porque ya los parámetros o las variables de álbum, disco, larga duración, no tienen ya sentido, ¿no? Puede que alguien no saque un disco o un álbum, pero saque 10 temas a lo largo de un año, ¿no? o de 3 meses. Entonces, fijaos hasta qué punto que un gobierno ha cambiado sus bases de ayudas para poder adecuarse a los nuevos tiempos en el sentido de cómo se crean y cómo se comparten los contenidos. Respecto a tu primera pregunta, si sigo ese esquema o círculo o no, no lo sigo. He dejado de seguirlo hace tiempo porque para mí es frustrante. Y yo tampoco le doy mucha importancia, como te estaba contando antes, a la música grabada. Ahora mismo estoy en otro tipo de manifestaciones musicales o artísticas y sí que, os doy la primicia, pero para este año sí que quiero sacar una publicación sonora. Pero por ejemplo los últimos discos que he sacado son discolibros, una caja con doble cassette que contiene un libro, un pequeño ensayo sobre el proceso creativo. Creo que en estos tiempos, en estos momentos, darle un interés y una relevancia al proceso creativo es muy importante. Lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te lleva hacer esto? Sí. ¿Y cómo llegas a hacer esta obra? Y cuando puedes compartir con la gente todo ese trabajo que hay detrás, el propio proceso es la obra. Para mí ese es mi enfoque últimamente, ¿no? Y bueno, ahora estoy entre investigar y escribir, que también es otra de mis facetas, la de hacer ensayo y escribir y divulgar sobre autoría, propiedad intelectual, ahora inteligencia artificial, que me imagino que alguna pregunta ya caerá. Sí, claro. Y por otro lado, que esa faceta no fagocite a la Ainara que le gusta subirse a un escenario y hacer una pieza sonora, etcétera, etcétera. Sí, es un poco como la poesía que decía de Machado, eso de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Efectivamente. ¿No? Y ese andar es más interesante. Eso es. Para mí no hay meta, el camino es el propio objetivo que tenemos que tener, ¿no? Porque si no va a ser frustrante todo el rato. Y claro, dentro de tu obra hiciste la obra que llamaste Pausa Pulsar. Eso es, y haces así, obra, como... Sí, claro, no sabía cómo calificarlo. Es una obra, Pausa Pulsar es una instalación sonora que me encargó el Museo de Bellas Artes de Bilbao junto a Tabacalera, que es el centro de creación contemporánea que está en Donosti. El año pasado, en 2023, pusieron en marcha la exposición colectiva más grande que se ha puesto en marcha en Tabacalera en su historia, motivada porque el Museo de Bellas Artes de Bilbao cerraba por obras. Entonces había que sacar las otras obras, y bueno, como Tabacalera es un centro de
creación contemporánea, pues encargaron a 3 artistas 3 obras nuevas para acompañar a todas esas. Y yo fui una de esas personas a las que encargaron la obra bajo ciertas premisas. Una de las premisas era que el hilo conductor de toda esa exposición era la obra That Time de Beckett, en la que había 3 voces diferentes de una misma persona: la voz del joven, la voz del hombre de mediana edad y la voz del anciano, que podían hablarse entre sí y dialogaban, y de esa manera se estructuró toda la exposición. Había Goyas, había un Francis Bacon, había autores contemporáneos vascos, era una exposición increíble, y para mí fue un auténtico honor y placer poder contribuir con una instalación sonora, además en el hall de la propia, por donde se entraba la exposición, conviviendo, esta era otra de las premisas, conviviendo con 12 bustos de la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Esos 12 bustos eran de diferentes épocas, de diferentes tamaños, de diferentes materiales, y yo lo tomé como una oportunidad de trabajar con mi voz, con esas voces presentes, pasadas y futuras, esos bustos que son, o pueden ser, o te los puedes imaginar como cabezas sin voz, y altavoces que pueden ser voces sin cuerpo, ¿no? Entonces trabajé con esa premisa, hice una instalación sonora con mi voz, hablándome desde diferentes lugares y situaciones del pasado y del futuro, pero claro, a mí lo de una instalación sonora, dejarla ahí, que ya siga su curso, a mí me gusta el escenario, ¿no? Y bueno, esa instalación sonora tengo que decir que la adquirió el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Tabakalera, y Artium, que es el Museo de Arte Contemporáneo Vasco, en una colección que tienen, es una colección compartida. El gobierno vasco tiene una partida para comprar obra de artistas contemporáneos, contemporáneas, vivas. Entonces me parece también que, bueno, hay que señalar ese esfuerzo que se hace también desde aquí, que no lo tenéis en todas las comunidades autónomas, ese esfuerzo por salvaguardar el arte y la cultura de un territorio, ¿no? Y a partir de esa pieza pues han surgido otra cosa después. Que puede ser pausar, pulsa. Que puede ser pausar, pulsa, efectivamente. Yo lo describo como la deriva performativa de una instalación sonora, ¿no? Jugando con todas esas voces, pues es una pieza para una intérprete vocal y 6 altavoces diversos, en los que hay voces grabadas que he ido trabajando durante meses con Xavier Erquicia también, que ha sido el productor artístico de esta pieza, y es la que os contaba que he presentado el otro día en el Festival Tesla de León, con lo cual festival, pero pieza performativa de pequeño formato, o sea que depende del festival, vemos que hay una intimidad con la gente. Sí, pero como cuando ahora dice festival, claro. Lo que se tiende a pensar es Exacto. en lo que se ha convertido la industria, que puedes ir de festival en festival cruzando España, ¿no? Efectivamente, sin bajarte de la carpa, claro, sí, como las ardillas que hay por aquí. Efectivamente. Sí. Bueno, es otra manera de concebir. Yo también he tocado en macrofestivales, o sea, que mi visión de las cosas ha ido cambiando con el tiempo. O sea, he tocado en el Festival de Benicassim en el 97, en el 2006 y en el 2011. He tocado en el Primavera Sound 2 veces, he tocado en el BBK Live, y esa fricción con las marcas que hay, esa fricción con quién pone el dinero aquí, esa fricción con la no intimidad con el público, pues me ha llevado a no querer ya participar en ese tipo de eventos y sí en otros, y ya está, sin más. No, igual es fácil decirlo después de haberlo hecho, pues bueno. Bueno, pero tuviste que andar el camino también. Y es lo que tiene ser ya mayor.
Se está hablando mucho también de inteligencia artificial en la ilustración, traducción o recientemente en audiovisuales. Sí parece que está generando ya muchos cambios. ¿Crees que va a impactar mucho en el sector musical? Sin duda, o sea, sin duda, en todos los sectores creativos. Ya es casi una broma que corre por las redes, ¿no? Artistas que decían, pues, o que dicen, la inteligencia artificial parece que iba a venir a ayudarnos con las tareas más rutinarias o, ¿no? o menos satisfactorias para que pudiéramos crear nuestro arte, y en cambio ha venido a escribir nuestros libros, a crear nuestro arte, y nosotras seguimos fregando los platos y haciendo las labores administrativas que más pereza dan, ¿no? Eso es así, y según hablamos, pues, vamos, estas preguntas igual están redactadas hace unas semanas y por eso ya están obsoletas, o sea, así sí. Es una cuestión de una velocidad increíble. Sí, porque ahora, por ejemplo, poniendo qué estilo quieres, tal, ya te hace hasta como de qué tebla quieres hablar, te hace hasta versos. Bueno, y ponen voces no, incluso, pero o sea, música con música, o sea, están hace unas semanas que pudimos conocer dos modelos de IA generativa que son Suno en su versión 3 y Udio, que te hacen música. O sea, que tú dices, hazme una canción que hable de esto y tal, y con una duración limitada por ahora, pero hablaba el otro día en un podcast con dos expertos analistas tecnológicos, con monos estocásticos, se llama el podcast, Antonio Ortiz, fundador de Shataka, de la web de tecnología, y Matías S. Zavia. Hablábamos de esto y me preguntaban mi opinión sobre Suno y Udio, y yo pues les decía que bueno, que yo veo que hemos, aquí más que de lo que se habla o de lo que parece que preocupa más, que es de la pérdida de empleos creativos, hay otra cosa muy relacionada con esa que a mí me preocupa un poquito más, y voy a desarrollarlo para que se entienda bien, porque a veces si se explica rápido puedes parecer antitecnología, ¿no? Entonces, a mí lo que me está preocupando es que últimamente, desde hace tiempo, las grandes productoras, las corporaciones productoras de audiovisuales, musicales, en connivencia, en apoyo y colaboración con plataformas de streaming, por qué no decirlo, han ido modelando nuestro gusto general, el gusto de la sociedad, y han ido haciendo que ahora al público le parezca aceptable algo que hace años igual no lo era. Y ayer leí una entrevista magnífica con Melanie Mitchell, una catedrática experta en IA, que publica ahora un libro que se llama Inteligencia Artificial, Guía para Seres Pensantes. Y leí en La Marea una entrevista interesantísima que os recomiendo, cuyo titular creo que estaba puesto al pelo, y decía algo así como que su miedo era que como sociedad vamos a desarrollar más tolerancia hacia la mediocridad. Y esto es lo que yo estoy tratando de explicar con esta teoría que tengo, ¿no? Que si esta es la frontera entre lo que consideramos mediocre y lo inaceptable, si esta frontera va moviéndose, algo que antes estaba en el espectro de lo inaceptable está cayendo ahora en lo simplemente mediocre, en lo estándar, en lo normal, ¿no? Y eso me da miedo. Y en ese punto de esa mediocridad, de eso que ya es estándar, normal, inocuo si quieres, es donde las grandes productoras encuentran un lugar donde hacer producto cultural muy fácil y muy barato. Y cuando digo fácil y barato, me refiero en términos de derechos laborales, de recortar eso, derechos laborales, de recortar derechos de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí la importancia que han tenido, por ejemplo, las huelgas en Estados Unidos que hemos vivido el año pasado, los sindicatos WGA de guionistas y SAG-AFTRA de actores y actrices y profesionales, pues, del doblaje, por ejemplo, hicieron huelga
pero de muchos meses, lo pasaron muy mal y se plantaron hasta que han conseguido, bueno, que las productoras atiendan a varias de sus reivindicaciones, entre las cuales estaba el uso o no de inteligencia artificial en una sala de guionistas, por ejemplo, que no nos releguéis a meras personas que vayan a refinar o humanizar la obra que crea una máquina, ¿no? Porque perdemos, uno, nuestro estatus de autoría, eso significa perder derechos de propiedad intelectual, eso significa que nos vais a pagar menos, eso significa que se va a estandarizar, se va a homogeneizar ese producto cultural, porque al final, bueno, no tenemos otras cosas que despunten de otra manera, ¿no? Entonces, cuando el público da por aceptables ciertas cosas que a la industria le viene bien que sean aceptables, va a suceder eso, o estará sucediendo eso, ¿no? Se han plantado, esos sindicatos se plantaron y dijeron: necesitamos que os comprometáis a que ningún modelo de inteligencia artificial va a entrar a nuestra sala de guionistas, que de aquí van a salir ideas plasmadas en guiones que sean creados por seres humanos, ¿no? En el caso de SAG-AFTRA, de actores y actrices, para mí hubo algo controvertido en sus negociaciones, y es que al final aceptaron que por el pago de una licencia se pudieran usar los escaneos 3D de sus cuerpos para cuando se necesitaba que aparecieran actores y actrices secundarios en una escena, no les tuvieran que volver a llamar. Entonces se usara su cuerpo ya escaneado mediante el pago de una licencia, ¿no? Que era igual a lo que les hubieran pagado ese día por ir. Pero claro, decía también digamos, los profesionales técnicos que rodean a la industria, si un actor o actriz no viene a trabajar, choferes, catering, maquillaje, vestuario, no trabaja tampoco. Entonces, el ahorro y los recortes vienen por muchos lados, y creo que tenemos que estar vigilantes siempre para, bueno, también preocuparnos por no solo qué pasa con la tecnología o qué tecnología se usa, sino para qué y para quién, en beneficio de qué y de quién, ¿no? Porque a veces me pasa, artistas musicales parece que están librando una batalla por el arte musical y por nuestros derechos, y sin querer o sin saber o sin darse cuenta están siendo instrumento de las grandes discográficas, están siendo instrumentalizados e instrumentalizadas, y la lucha que estamos librando o que están librando es por el beneficio de otras corporaciones, ¿no? Todo esto que os estoy contando se lo leo a Melanie Mitchell, como se lo puedo escuchar a pensadores como Ted Gioia, que habla de estancamiento cultural, o recientemente a Kyle Chayka, que es un periodista de New Yorker que acaba de sacar un libro que se llama Mundo Filtro, en el que habla de aplanamiento de la cultura. O sea, que esto de la mediocridad, el aplanamiento, la homogeneización de contenidos, me parece que es algo de lo que ya se está alertando desde hace por tiempo. ejemplo, tenemos nosotros un caso cercano en CGT, en este caso, que es con los artistas de musicales. Ah, sí, correcto. Que siendo España un país donde está habiendo muchísimos musicales, Sí. la precariedad y Sí. el introducir que la música sea pregrabada. Totalmente. Cuando estás hablando de un musical. Musical, yo quiero, como público, quiero ir a ver a alguien tocando en el escenario. No me espero que si voy a ver un musical haya música en directo, como mínimo. Y eso, por ejemplo, un poquito antes de las huelgas de las que os hablo, hubo huelga en Broadway también, y el lema era no a la música enlatada en Broadway. Era así, ¿no? O sea, Broadway es la meca de los musicales, y de repente se empezó a usar música pregrabada. ¿Qué pasa con eso? Gente de Madrid me contaba que cuando se utiliza música ya pregrabada, música enlatada, ya no llaman, ya no pagan a esos y esas músicas que se suben a ese escenario a hacer playback, ya no los pagan con la tarifa de música, porque son meros figurantes, ¿no? Entonces,
volvemos a lo mismo, ¿para qué o sea, se abarata todo para las grandes empresas y los derechos laborales son menores y lo que tú cotizas a la seguridad social es menor, porque simplemente te están llamando no en la calidad del profesional musical, sino como un figurante, que no pasa nada. O sea, chapó a todos y todas las figurantes y figurantas, pero hay que saber coger un instrumento para dar el pego. Entonces llaman a músicos y músicas, pero pagan como figuración. Y ahí hay un problema. Y también se habla mucho de Taylor Swift y sus choques con la industria. Sí. ¿Cómo valoras su figura musicalmente y a nivel de cómo gestiona su carrera? Ajá. Pues yo musicalmente no la valoro, porque a su música no me he acercado lo suficiente y tampoco creo que sea de mi interés musical, pero sí su figura y su lucha la valoro mucho y de hecho en mi podcast hemos hablado de ella mucho. Para mí es una figura que ha hackeado a la industria desde dentro. Tuvimos que explicar porque nos llegaban como preguntas de ¿qué ha pasado? El caso de Taylor Swift, ¿qué ha pasado? ¿No? Pues hace un par de años o 3 que logró encontrar un resquicio legal para poder regrabar sus discos y tener de esa forma todo el control tanto de los derechos de autora, que ya lo tenía, como de los másters de las grabaciones, que ahí es donde está la mandanga, ahí es donde está la mayor pasta, ¿no? del negocio en el máster de fonograma. Y ella logró hacerlo y sus fans saben que tienen que ir a escuchar la canción que ponga tal título, versión de Taylor, porque esa es la que ella monetiza, ¿no? Cuando alguna productora audiovisual quiere incluir una canción suya en una peli, en un anuncio, en una pieza audiovisual, ella autoriza solo su versión. Entonces ha sido capaz de decir, aquí estoy yo, me habéis tomado el pelo hasta ahora, bueno, una serie de cuestiones que van más allá de la duración de esta entrevista, pero... Y luego últimamente, por ejemplo, no sé si sabéis que hace bien poquito Universal, que es una de las 3 discográficas multinacionales que quedan en pie, estuvo en negociaciones con TikTok y como medida de presión retiró todo el catálogo de Universal de TikTok hasta que no renovaran la licencia. Taylor Swift es una artista de Universal, pero a diferencia del resto tiene el control de sus derechos. Entonces ella fue capaz de decir, yo, tíos, no voy a librar esta batalla en vuestro nombre. Mi catálogo sí va a estar disponible en Spotify y al mes lo hizo disponible, en TikTok, sí. Perdón. Y lo hizo disponible evidenciando también el tema del que estoy hablando, ¿no? Tú, Universal, para hacer presión a TikTok, retiras todo el catálogo de artistas de un canal que ahora mismo es el mayor canal para descubrir música de unas generaciones jóvenes. Y entonces tenemos que formar parte de tu lucha sí o sí, pero seguramente quien se lleve la mayor parte de esa licencia eres tú como discográfica y no nosotros y nosotras, ¿no? ¿Qué artistas te interesan más en la actualidad vinculados a la música en un sentido más amplio? Pues os he traído algunos discos de los que más me han gustado últimamente. 3 mujeres. La primera, pues PJ Harvey, que creo que nunca me falla, y su último disco, me parece precioso, excelente. Es una mujer que ahora ha derivado de la música también al arte escénico, a la poesía, y la veré prontito en Madrid. Así que estoy muy contenta porque un amigo me ha regalado la entrada, así que estoy muy contenta. Bueno, te lo he enseñado a ti, pero bueno. Y Cali Malone es una All Life Long, es este último disco que tiene. Una compositora, en este disco hay obras corales, de órgano y también de metales. Disfruto muchísimo con la obra de Cali Malone y por tirar para acá y de alguien de la que estoy pues siendo muy fan últimamente, Garasi Navas,
y este es su dúo con Miguel Ángel García, un compañero también de música experimental, se llama Doppelganger, el dúo. Esta es una cinta que han sacado en un sello que se llama Cristalmine. Tienen varias encarnaciones, digamos, de este proyecto de Doppelganger, pero esta es probablemente la que más me guste. Acordeón, voz, composiciones de Miguel Ángel García, experimentación, buen gusto. No sé qué más deciros, porque Garasi Navas es una persona que me tiene fascinada, muy joven. Lo pondremos en la descripción del vídeo en YouTube, lo pondremos ahí, pues, recomendaciones. Cristalmine tiene una página en Bandcamp, todo lo que sacan, lo sacan bajo, digamos, el concepto o el paraguas del anti-copyright, es decir, se puede compartir libremente, no tiene derechos. Lo que se llama como Creative Commons. No, no pasa, está muy bien, tu apunte está muy bien, porque una cosa es copyleft y esto va más allá, es anti-copyright. Y hablábamos de que, por ejemplo, la página Bandcamp, que quizás sea una de las menos malas donde compartir la música, si eres alguien como yo o como esta gente tan querida por mí, ni siquiera te permite elegir ese tipo de licencia tan abierto, ¿no? La licencia más abierta que te permite elegir cuando tú compartes música ahí es la más abierta de las Creative Commons, que siempre tiene que pasar por la atribución de la autoría y creo que sí, atribución de la autoría. Pero el anti-copyright va más allá, es decir, no me considero ni autor ni autora de esto, entonces no hay atribución que hacer o no hay cosa que legalmente esto sirve, o su concepto del anti-copyright sirve como una declaración de intenciones, pero legalmente no es posible en nuestro territorio, ¿no? Hay unos derechos morales que son irrenunciables e inalienables y el derecho a ser acreditadas como personas autoras de la obra no se puede, digamos, renunciar a ello. Pero es otra manera de ver la autoría, es otra manera de que yo no sacaría un material bajo anti-copyright por muchas razones, porque cuando sacas un material así de libre te expones a que alguien, quien sea, cualquier corporación, pueda utilizar esa música para un anuncio, pueda utilizar esa música para lo que quiera, ¿no? Remezclarla o darle otro contexto. Ahí pasaba algo con las remezclas ahora en Spotify, ¿no? ¡Uy, amigo! Que te he leído yo. ¿Quieres que os cuente eso? Bueno, lo que quieras. Pues ahora todavía no, pero era como una noticia. Yo creo que estas plataformas van soltando gotitas para que vayamos viéndolas venir, ¿no? Y estamos pensando o se ha filtrado que, bueno, cuando se filtra algo sabemos que son las propias empresas las que igual dicen, uy, esto calla, no digas nada, ¿no? Vale. Pues parece ser que se va a establecer ya no una cuota premium, sino su premium, o sea, que es como ya todavía van a pagar más caro esa suscripción, pero se van a poder hacer cosas como modificar, editar, transformar las canciones de cualquier artista que esté en la plataforma, cambiarlas de velocidad, editarlas, etcétera, remezclarlas y compartirlas en la propia plataforma. Dicen que sí es verdad que él o la artista bueno, se llevará parte de ese dinero, pero ¿quiere esa artista que su música se ponga a doble velocidad, que su música se edite, se corte, se haga? Y yo hablaba de bueno, otro de los derechos morales irrenunciables e inalienables, que es el de integridad de la obra. Es decir, me puedo negar a que se modifique mi obra de una forma en la que se atente mi reputación como artista. Y si yo soy
Mark Lanegan o Tom Waits y tengo una voz así, pues quizá ver o escuchar mi voz apituflada atente contra mi prestigio como artista, no lo sé, Sí. ¿no? Ojo, me he imaginado Tom Waits con la voz apitufada. Claro. Y pasa que en el ámbito anglosajón, en el ámbito del derecho de Estados Unidos y los países de la Commonwealth, no existen los derechos morales para artistas musicales. Y eso es un movidón. Ni para autores, autoras, ni para artistas intérpretes, que aquí sí lo hay. Aquí hay tanto esos derechos morales reservados para las personas compositoras, como las personas que no son compositoras pero interpretan, y si tú modificas esa interpretación de forma que puedas atentar contra sus legítimos intereses o su reputación, puedan impedirlo, ¿no? Allí no. Entonces, bueno, de ahí que pues estén tiktokenizando. Es que vamos a, o sea, se habla así, ¿no? Ya, esto de escuchar las canciones a doble velocidad viene porque estamos o Sí. están tomando unos usos, unas inercias que vienen de redes sociales y de otro tipo de plataformas y de la inmediatez de la que tú hablabas antes, ¿no? Ahora no aguantamos más de X segundos con nuestra atención en algo y no le damos una segunda oportunidad a ningún tipo de material. Cuando, yo qué sé, a cualquier material cultural hay que darle una segunda oportunidad. Si parece que no te entra al principio, quizás no estés en el momento de recibirlo, quizás no te interese para nada, pero tal vez sea que tienes que dedicarle un tiempo, una atención. ¿Cuántos discos a mí en su momento no me entraron y luego han sido de mis discos favoritos? Sí, o libros, pasa libros, muchísimo. ¿no? Que lo dejas y luego dices, ¡guau! Aquello que leí, ahora entiendo aquello, ¿no? Ahora, y realmente ese tiempo, ese pozo, esa reflexión ya no existe si nos vamos a todo esto, ¿no? A la inmediatez, a lo epidérmico, a lo rápido y a escuchar los podcasts por dos, ¿no? Y los mensajes de voz también. Y cuando me dicen, pues escuchan los podcasts con la voz pues, a doble velocidad y tal, me acuerdo de la importancia que es la textura y el timbre de voz para, entre otras cosas, transmitir cierta autoridad. Que si no lo sabéis, por ejemplo, Margaret Thatcher dio clases y formó su voz para grabarla, para dar más autoridad. Por ejemplo, o sea, una mujer que se ponía en esa tesitura se veía, tenía que hacer eso para crear más autoridad, ¿no? Es un mal ejemplo Thatcher, ya lo sé, pero Bueno, estamos hablando de eso, política, estamos de su hablando política, de sino de todo, y es un ejemplo muy claro del que se habla, ¿no? De cómo trabajar tu voz para que ese mensaje cale. Eso es así, es una herramienta. Sí, sí, sí. Cuando ahora pituflamos todo y entonces se pierde ese peso, se pierde esa autoridad, se pierden muchas cosas por el camino, se pierde la identidad de una persona. El tono, el... Eso es. Y desde CGT estamos impulsando la organización del sector musical, ya sean teatros, bandas, intérpretes. El mismo comenzó con un acto que llamamos ¿Hasta cuándo vas a pagar por tocar?, que podéis ver en YouTube. ¿Y qué estrategias y pasos nos aconsejarías a dar como un sindicato de clase? Pues lo que estáis haciendo ya, que para mí es importantísimo que organicéis estos encuentros, por ejemplo, que os agradezco que hayáis viajado al norte del norte y espero que haya merecido la pena el viaje, pero esto es un esfuerzo que la gente tiene que valorar también. Es un esfuerzo vuestro, es tiempo, es dinero, es una inversión que se hace en poder tener charlas pausadas sobre temas que pueden ser del interés de la sociedad, yo creo, en general, y de las personas que realizamos cultura, que nos dedicamos a la cultura y a otras profesiones, por supuesto, porque se impregnan las maneras de hacer, las experiencias pueden impregnar cualquier tipo de profesión, la formación, los encuentros, todo esto que estáis activando y que estáis poniendo en marcha y que ya lleváis haciendo tiempo, creo que es importantísimo. Hacemos como una especie de rueda de palabras o de recomendaciones en este caso y es una película. Vale, una película. Pues es una película que se llama Manifiesto, de
Julian Rosenfeld. En realidad es una peli, pero no es una peli, son pequeñas obras de arte unidas. Cate Blanchett hace 13 papeles en esa peli, 13 papeles protagonistas, nos lleva de la mano a través de 13 movimientos artísticos del siglo XX, de 13 manifiestos artísticos del siglo XX, desde el futurismo, el pop art, y es maravilloso como, bueno, es una interpretación maravillosa, y es una pieza que yo vi en su día, creo que es de 2015 o así, y que visto ahora, la volví a ver hace un par de semanas, con todo el tema. Estamos en el campo, ya veis que hay sonidos de todo tipo de animales. Con todo el tema de la inteligencia artificial por medio, estos manifiestos artísticos cobran mucha más relevancia, yo creo, y es una peli que os recomiendo. Un libro. Os he traído varios, os he traído dos. Este libro, que se llama ¿Cómo dejamos de pagar por la música? El fin de una industria al cambio de siglo, el paciente cero de la piratería, ha sido de los libros que más me han gustado en los últimos, puedo decir, 10 años o así. Parece de ficción, podría ser una novela, pero es realidad. Stephen Witt es un periodista que hace una investigación tremenda, es una investigación periodística. Ahora escribe para The New Yorker también y vamos, os lo recomiendo. Une tres historias que explican muy bien cómo la industria de la música está en el punto en el que está. Bueno, a día de cuando se publicó el libro, que igual fue 2017, 18 o así. No, antes, 2015 creo que puede ser, porque a mí me sirvió mucho, 2016, original 2015, nos sirvió a David Aristegui y a mí como una de las referencias para SGAE, el monopolio en decadencia. Entonces, une tres historias, ¿no? La historia de un magnate de la industria musical, el hombre más poderoso dentro de la industria, que ya estaba a punto de jubilarse y quería dar la campanada de algún modo. La une con la historia del creador del MP3, del científico que creó el formato de compresión MP3, que por cierto cayó la patente ya en dominio público poco después de publicarse este libro, y la primera persona que saca de forma ilegal un disco de una planta de duplicado en Estados Unidos dentro de su cinturón, en la hebilla del cinturón, ¿no? Porque eso, bueno, podía pitar porque era la hebilla del cinturón, el paciente cero de la piratería lo llaman, ¿no? Y es, para mí, ya os digo, parece ficción, es realidad y muy recomendable. Y luego, al hilo de otras muchas cosas que hemos hablado hoy, Atascados en la plataforma, este lo he leído el año pasado, Gert Loving, dice, reclamando Internet, ¿no? Es una llamada a romper con el adictivo capitalismo de plataformas. Este me ha servido mucho para la investigación en inteligencia artificial y su impacto en la creación y difusión culturales y, por supuesto, ya veis la portada, ¿no? Una persona inmersa en su móvil y que se está ahogando ahí, no puede salir de él. Lo he disfrutado mucho, como veis también me sirve de referencia y esas son las dos. Ahí me siento identificado, ¿eh? Bueno, te había puesto unos discos, pero es verdad que has presentado varios. Pero ¿verdad? me decías artistas que me han tal, es pero un disco que me haya marcado, este es el disco Threads of a Prayer, el volumen 1 de Jeffrey Rodin. Tiene dos CDs y un libreto magnífico, y es un disco con una obra con la que yo tuve una relación especial cuando la conocí hace pocos meses, en Navidades, en diciembre conocí por casualidad bueno, no por casualidad, porque un amigo había recomendado a otro amigo un disco de Jeffrey Rodin y ese otro amigo me lo regaló, que eso está muy bien, es el algoritmo de recomendación humana, ¿no? Si has escuchado esto, te recomiendo que escuches esto otro, pues a mí me sigue funcionando con amigos, ¿no? Entonces,
a través de ese disco que me regaló este amigo bajista, llegué a este de Jeffrey Rodin y lo fui a comprar por Bandcamp. Resulta que se sumaron mal los gastos de envío tal, y mandé un mail al contacto que aparecía ahí, que yo pensé que me contestarían pues, de la discográfica, y me contestó el propio Rodin, amabilísimo, y además al ver mi firma en el mail pues se interesó y fue a visitar mi música, a visitar mi web, a escuchar mi música, y logramos entablar una relación de amistad, compartiendo muchas sensaciones. Cuando me llegó el disco, me regalé el tiempo de escuchar los 2 CDs seguidos, que eso pues no lo hacemos normalmente. La música la escuchan o la escucháis de otra manera. Yo escucho menos música que seguramente que cualquiera, porque ese momento que le dedico a la escucha se lo tengo que dedicar siendo una escucha completamente activa, ¿no? Y completamente atenta. Entonces me dediqué ese tiempo en una tarde, y os puedo prometer que esto de conciertos de hologramas, música inmersiva y tal, pues que se te aparece la orquesta y Jeffrey Rodin en la habitación. O sea, que en nuestro interior se activan, cuando hacemos una escucha de música atenta, se activan cosas que hacen que se cree magia. Y a mí me pasó con este disco. Y en este caso una sigla, CGT. Pues unión, la unión hace la fuerza, esa fuerza crea cambios, hay un movimiento, se apuntalan esos cambios, y creo que es fundamental, como habéis podido comprobar a lo largo de todo este diálogo, de esta charla, que para mí el asociacionismo, la unión, el sindicalismo, la colectivización de nuestras experiencias es fundamental. No podemos dejar de lado esas redes y sobre todo eso, pues este esfuerzo que estáis haciendo por poner en común nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros derechos, cómo luchar por ellos. Vivimos en épocas tremendamente individualistas, la música es un sector muy individualista, más ahora, lo comentaba también con unos compañeros esta mañana, ahora quizá las personas jóvenes tienen encima menos recursos económicos, o sea, alguien de 20 y tantos años que está estudiando, que se acaba de independizar y que tiene un curro precario, no puede pagarse un local de ensayo para ir a agruparse con otra gente, a hacer música con otra gente, y se crean proyectos individuales, que es lo que estamos viendo florecer, muchos proyectos, porque ahora la tecnología pues es ya no tan cara como antes, ¿no? Puedes tener en tu ordenador, en tu casa, en tu habitación, un estudio de grabación, pero eso hace que te aísles. Y modelos de inteligencia artificial generativa, me acuerdo del eslogan de Boomy, por ejemplo, crea música en segundos, conviértete en artista en segundos, forma parte del gran colectivo de artistas empoderados por la IA, son eslóganes perversos desde mi punto de vista. Entonces creo que hay que darle la vuelta a todo eso, y os agradezco un montón que ya hayáis venido hasta aquí, y os deseo pues eso, mucha fuerza en adelante, y aquí estaré para lo que necesitéis. Acabemos con las IAs. ¿No? A ver, ya, que luego se me echan encima. Bueno, mi opinión ha sido ahí ya. Bueno, vale, gracias. Disclaimer. En